Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 1. Estoy contento, hermanos, de volver a acompañarlos en este día, esta ocasión. Mi esposa y yo estamos aquí desde el día lunes. Hemos estado compartiendo en algunas iglesias de aquí del Valle. Y siempre, hermanos, es para mí, para mi esposa, un privilegio estar aquí. Le damos muchas gracias a Dios por la vida de los pastores, por mi amigo Santos. Yo lo considero un amigo, ¿verdad?, que Dios me ha regalado aquí, y siempre bendigo su vida, y estamos siempre orando por esta iglesia. Amén, hermanos. Nehemías capítulo 1, voy a leer a partir del versículo número 1. Yo voy a pedir que usted esté atento a la lectura. Yo lo voy a leer una vez, usted esté atento, y después voy a pedir que leamos algún versículo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Nehemías capítulo 1, a partir del versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Quiere leer conmigo el versículo número 4? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. El versículo número 4, a la cuenta de 3, todos juntos. 1, 2, 3. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Esta historia, hermanos, es una historia apasionante, una historia llena de enseñanzas para nuestra vida. Y deme unos 5 minutos para poder comprender cuál era el momento en el que el pueblo de Israel estaba pasando. Antes de poder entrar a la historia, tenemos que comprender durante unos minutos dónde se encontraba el pueblo de Israel, qué estaba pasando el pueblo de Israel en esta historia. Y nosotros sabemos, hermanos, que la dinámica del pueblo de Israel en el tiempo en el que el Señor los guió durante el desierto y después en la tierra prometida, era que el pueblo de Israel era llamado a adorar a Dios, y de alguna u otra manera el pueblo de Israel siempre conseguía adorar a otros dioses. El pueblo de Israel fue un pueblo en extremo idólatra, le gustaba adorar a otros dioses, aun a pesar que Dios les daba alimento, les daba cobijo, les daba provisión, les daba protección. El pueblo de Israel siempre se inclinaba delante de otros dioses. Y sabemos que una de las cosas que Dios le pidió a Moisés, cuando Moisés sube al monte y le revela la ley, el Señor le dice: dirás a mi pueblo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. No se inclinarán delante de ningún otro ídolo, delante de ningún otro Dios, porque yo soy Jehová su Dios, fuerte. ¿Y qué más, hermanos? Y celoso. Así que esto es lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel. Pero una y otra vez el pueblo de Israel desobedecía al Señor y adoraba a los ídolos, hermanos. Nada más en la misma historia en la que Moisés sube al monte y baja, dice la escritura que el pueblo de Israel ya le había hecho había hecho una imagen de oro y de plata y de piedras preciosas, a un becerro, habían hecho un dios. Mientras Moisés recibía estos mandamientos, el pueblo de Israel ya estaba abajo adorando a otros dioses, ¿verdad? Y sabe una cosa, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios siempre ha estado sobre Israel. ¿Cuántos saben esto? Una y otra vez el Señor les envió profetas a Israel, hermano. Y los profetas, hermanos,
siempre le decían al pueblo de Israel, le predicaban dos cosas. Primero, un profeta predicaba arrepentimiento. El profeta venía y decía: arrepiéntanse porque el Señor les está hablando, vuélvanse al Señor. Y cuando el pueblo no obedecía la voz de Dios a través de los profetas, entonces dice la Escritura que los profetas traían otra palabra, y esta palabra era el juicio de Dios. Así que los profetas, hermanos, después de profetizar arrepentimiento, lo que seguía era profetizar el juicio de Dios. Y Dios, hermano, traía juicio y trajo juicio a Israel de muchas maneras, pero la manera más conocida era mediante el cautiverio. El Señor permitió que el pueblo de Israel estuviera cautivo de Egipto, cautivo de Siria. Y en este momento, en esta historia que nos ocupa, hermanos, el pueblo de Israel era cautivo en Babilonia. En Babilonia. El pueblo de Israel había quedado cautivo en Babilonia. Y sabe una cosa, hermano, la Escritura nos enseña que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia alrededor de unos 400 años. Y sabe que en este tiempo, en estos 400 años, el Señor, hermano, el Señor levantó a varias personas para intentar regresar de Babilonia a Jerusalén y restaurar los muros de Jerusalén y restaurar, hermano, las murallas de Jerusalén. El primer caudillo, según las Escrituras, que el Señor levanta para restaurar Jerusalén en este tiempo es una persona llamada Zorobabel. ¿Usted ha escuchado hablar de Zorobabel, hermano? El primer caudillo que el Señor levanta para restaurar Jerusalén y levantar los muros es Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel, hermanos? Zorobabel era un guerrero, era una persona, hermano, adiestrado en el arte de la guerra. Zorobabel, además de ser un gran guerrero desde su juventud, dice la Escritura que Zorobabel era descendiente directo, hermano, de la línea de David. Era descendiente directo, por lo consiguiente era un heredero del reino. Este era Zorobabel. Así que una primera expedición sale desde Babilonia hacia Jerusalén, encabezada por Zorobabel, por un guerrero, por un caudillo, para intentar restaurar los muros. Pero sabe una cosa, hermano, Zorobabel no pudo lograr la reconstrucción del templo. Tiempo después Dios levanta a otro hombre llamado Esdras. ¿Usted recuerda quién fue Esdras, hermano? Esdras fue uno de los más grandes escribas de todo el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los escribas, hermanos? Miren, esto es algo bien importante y esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque los escribas, hermanos, eran las personas encargadas de memorizar la ley de Jehová, la Torá, los primeros 5 libros de la ley. Porque cuando había guerras, había deportaciones, cuando había invasiones a los territorios de Israel, si algún rollo en el que estaba escrita la ley de Jehová se perdía o se quemaba o lo robaban, el escriba, hermano, era el encargado de aprenderlo de memoria, y si ese rollo faltaba, ese escriba iba a transcribir de memoria, hermano, de memoria el rollo. Así que digamos que los escribas eran algo así como pequeñas bibliotecas andantes. Ellos tenían almacenado en su conocimiento, en su mente, la ley de Jehová. Imagínense, hermano, aprenderse de memoria los 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? Si aprendernos un versículo, a veces cuesta, ¿verdad? Ahora imagínense aprenderse 5 libros, hermano. Y de los libros más grandes, de esos donde los hermanos de hoy en día pasan de largo. No, este libro está muy aburrido, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Nadie quiere leer esos libros. Qué aburridos son, porque son muy grandes, tienen muchos capítulos. Así que los escribas los tenían que aprender de memoria. Hermano, ¿usted cree que una persona con poca inteligencia iba a poder aprender un libro de estos? No. Así que los escribas
Esdras eran sumamente inteligentes. Así que Dios levanta a Esdras, hermano, lo envía desde Babilonia hasta Jerusalén para reconstruir los muros. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esdras tampoco pudo completar esta tarea. Pasaron 13 años desde el último grupo de judíos que salió desde Babilonia hacia Jerusalén para intentar restaurar los muros. 13 años, hermano. 13 años de no saber absolutamente nada. Los judíos estaban en Babilonia viviendo en un cautiverio, en una esclavitud. Y el último remanente que salió de Babilonia a Jerusalén, encabezado por Esdras, nada se sabía de ellos. Pasaron 13 años de silencio. 13 años, hermanos, donde no se sabía absolutamente nada. Nada de Zorobabel, nada de Esdras, nada del remanente que había quedado en Jerusalén, nada del grupo que salió con Esdras para intentar restaurar los muros de Jerusalén. No se sabía nada. Los judíos que estaban nuevamente que habían quedado en Babilonia, hermanos, estaban quizás ya con la esperanza y con los ánimos por los suelos de no tener absolutamente noticias de lo que está ocurriendo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando yo veo este panorama en las escrituras, puedo ver un poco la escena de lo que estamos viviendo nosotros en nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque en nuestros días están ocurriendo, hermano, cosas tan trágicas y tan terribles que al pueblo de Dios, hermano, lo han llevado a estar en silencio, a estar atemorizado por lo que está ocurriendo en el ámbito climatológico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Y sabe una cosa, hermano, en nuestros días la iglesia se ha conformado y ha guardado silencio ante tantas necesidades que hoy estamos viendo y viviendo, hermanos. Hace unas semanas atrás vi una noticia que me paralizó, me dejó con una sensación terrible. Al parecer, como por Nueva York aprobaron una ley que permite a mujeres con casi 38 semanas de embarazo abortar. ¿Sabe que esto casi es asesinato, hermano? Y como esta ley se han estado aprobando no solamente aquí en los Estados Unidos, en México también y en todas partes del mundo, hermano. Pero la iglesia, hermano, ha perdido su luz. La iglesia ha perdido su sabor, hermano. La iglesia se queda callada ante estas circunstancias. No sabemos qué decir. No sabemos qué hablar. Los jóvenes se han quedado sin opinión en las escuelas cuando se tratan este tipo de temas, de temáticas que atentan contra la naturaleza divina de Dios, hermano. La iglesia se tapa los oídos y dice: conmigo no es la cosa, yo solamente voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero quiero decirle una cosa, hermano, las escrituras dicen que nosotros, la iglesia, somos la luz y somos la sal de la tierra. Somos luz, hermanos. Pero ¿sabe cuando la sal pierde su sabor? Antiguamente la sal era usada para conservar los alimentos. Antes no había refrigeradores para meter la carne y que se congelara. No. Antes se usaba la sal, hermano, para preservar la carne, el pescado, los alimentos. Por eso usted ha escuchado la palabra salario. ¿Ha escuchado la palabra salario, hermano? ¿Sí? ¿Ha escuchado esta palabra? Porque antes, además de pagárseles con dinero, se les daba un costal de sal, hermano. Imagínense que llega la quincena y le dan su cheque y le dan un costal de sal. Le dan la mitad de su cheque y luego le dan un costal de sal. Y usted va a decir: ¿y yo para qué quiero un costal de sal? Antes así se le pagaba a la gente. Por eso se le llama salario. Y entonces, hermano, la sal era muy preciada, hermano. Era un artículo de máxima precisión, que la gente necesitaba la sal.
Llegaban a sus casas y hacían un hoyo, un agujero, y ahí metían los alimentos y rociaban con sal, hermano, y la sal preservaba. Dice la escritura que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. Hoy la iglesia se ha quedado callada ante tantas necesidades que estamos viviendo en el mundo. La iglesia se ha convertido solamente en un lugar donde la gente se reúne para pasarla bien, donde se cuidan los niños, donde se da un consejo moral. Pero la iglesia es más que eso, hermano. La iglesia es poderosa porque tenemos a Cristo y Él está con nosotros. La iglesia tiene que ser un lugar, hermano, que le dé esperanza a la gente. Así que 13 años sin saber nada del remanente. 13 años. Zorobabel no hizo nada, no pudo. Con todo y que era un guerrero, descendiente de David. Esdras, un erudito, docto de la ley, tampoco. ¿Qué hará Dios ahora, hermano? ¿De quién el Señor se va a valer para reconstruir los muros de Jerusalén? Vaya conmigo, Nehemías capítulo 1. Yo le pedí 5 minutos, pero ya llevo 15, así que ya vamos un poco tarde. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Capítulo 1 de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro autobiográfico. ¿Eso qué significa? Que él mismo, que es el protagonista del libro, es el que escribe el libro. Es como si Nehemías agarrara un diario y escribiera toda su vida. Así que dice, el versículo número 2 nos sitúa en esta historia. Dice, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí. ¿Quién era Ananí? Ahí lo explica. Uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y mire, hermano, esto es algo que me emociona. A mí me emociona. ¿Saben por qué? Porque habían pasado 13 años que no se sabían noticias del remanente que se fue con Nehemías, con Esdras. Hacía 13 años que nadie regresaba de Jerusalén a Babilonia a dar noticias. Y de repente aparece Ananí con algunos hermanos que venían de Jerusalén. ¿Y quién creen ustedes que los encontró, hermanos? ¿Quién creen ustedes que los encontró? Nehemías. Así que Nehemías los encuentra, hermano. ¿A usted le ha pasado alguna vez que está en el mall o en el Walmart o en algún centro comercial y se encuentra algún familiar o algún amigo que hace mucho tiempo no ve y que usted tenía muchas ganas de verlo? ¿Sí le ha pasado alguna vez, hermano? Y que lo encuentra y ¿cómo lo saluda usted? ¿Cómo lo saluda? Oye, amigo, ¿cómo estás? Tío, primo, Dios te bendiga. Y usted le da un abrazo. No, como decimos en Monterrey, usted no se sordea, ¿verdad, hermano? Usted no se va así, como si no te vi. No. Cuando tiene mucho tiempo de no ver a una persona querida y amada, y además que usted estaba pensando en él o en ella, ¿qué hace, hermano? Corre a abrazarlo, ¿verdad? Oye, mi amigo, Dios te bendiga. Oye, estaba pensando en ti, qué bueno que te encuentro. Y siempre le pregunta, la pregunta que nunca puede fallar, ¿cuál es? ¿Cómo estás? ¿No? Oye, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está mi tía por allá en Los Ramones, verdad? ¿Cómo está mi primo Linares, verdad? O bueno, ya si usted es más de acá del norte de Estados Unidos, bueno, pero nosotros somos de acá, ¿verdad? ¿Cómo están? Oye, cuéntame, platícame, ¿cómo está abuelito, abuelita? ¿Cómo está la familia? Por favor, dame noticias, ¿verdad, hermano? Cuando usted habla con sus familiares que están en otras partes, cuéntame, dame buenas. Uno no quiere malas noticias, ¿verdad, hermano? Uno quiere buenas noticias. Así que Nehemías se encuentra con Ananí, hermano. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté:
por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. ¿Y qué? Y por Jerusalén. El bueno de Nehemías, hermano, el bueno de Nehemías, con toda la buena intención, con toda la esperanza de recibir buenas noticias, habla con Ananí, lo abraza y le dice: mi hermano, cuéntame las buenas noticias de Esdras, de los que se quedaron allá en el cautiverio, y de este último grupo que mandamos hace 13 años que no sabemos nada. Pero aquí los judíos que quedamos en Babilonia todavía tenemos un pequeño grado de esperanza de que volvamos a regresar a Jerusalén y nos volvamos a gozar en el templo, en la casa del Señor. Por favor, Ananí, dame buenas noticias. Qué compromiso, hermano, cuando alguien quiere dar buenas noticias, pero no las hay. Y sabe, hermano, la actitud de Ananí me asombra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Ananí pudo haber traído aparentes buenas noticias. ¿Qué le costaba a Ananí, hermano? Haberle dicho al pobre Nehemías. ¿Sabe quién era Nehemías, hermano? Zorobabel era guerrero, descendiente de David. Esdras, ¿quién era Esdras, hermano? Les dije. ¿Si están atentos o no, hermanos? ¿Quién era Esdras? Un escriba, una persona muy inteligente. ¿Y quién era Nehemías, hermano? A ver, ¿quién me dice quién era Nehemías? ¿Sabe quién era Nehemías, hermano? Era un sirviente del rey. El copero, hermano. El copero del rey era Nehemías. El que le traía la comida al rey, hermano. Cuando el rey tenía calor, le decía: Nehemías, sóplame. Y ahí estaba Nehemías soplando. Cuando el rey tenía hambre, ahí estaba Nehemías, le traía la comida al rey. El pobre Nehemías, hermano, quería recibir buenas noticias. Nada le costaba a Ananí decirle: mira, Nehemías, pobrecito muchacho, no lo voy a, como decimos allá en Monterrey, no lo voy a agüitar, no lo voy a entristecer. Ananí le pudo haber dicho: no, todo bien, Nehemías, todo bien. Pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, echándole ganas. Sí se ha encontrado a personas, hermano, que usted sabe que no le están pasando nada bien, pero le dice: no, todo bien, bendecido, ¿verdad? Aunque no esté bendecido, aunque la cosa no vaya muy bien, bendecido, hermano, ahí estamos echándole. El pobre Ananí pudo haberle echado mentiras a Nehemías. Y sabe una cosa, hermano, hoy en día hay muchos falsos profetas que están mintiendo a las iglesias, hermano, diciéndoles que todo está bien. Hay muchos falsos cristianos, muchos falsos profetas, falsos predicadores que llenan los púlpitos de mentiras diciendo que todo está bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere oír cosas negativas. La gente quiere que le digan puras cosas buenas. Pero la Biblia nunca esconde nada, hermano. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y la iglesia tiene que saber la verdad de los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? ¿Para que tenga miedo? No. ¿Para qué, hermano? Para que la iglesia esté más firme que nunca en la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan un fuerte aleluya? ¿Cuántos dicen: sí, Señor, aunque las cosas no vengan bien, yo quiero estar firme en la roca que es Cristo? Así que Ananí, hermano, se armó de valor. Ni modo, muchacho, tú me preguntaste, te voy a decir la verdad. Hermano, no tenga miedo a saber la verdad de lo que está ocurriendo en el mundo. No queramos tapar el sol con un dedo, hermano. No queramos
hacer ver que todo va bien, no pasa nada. Sigue viviendo como vives, sigue haciendo lo que haces, sigue viendo lo que ves, sigue yendo a esas fiestas, sigue drogándote, sigue viendo pornografía, sigue haciendo lo que haces, sigue engañando a tu esposa, sigue robando en el trabajo, sigue estando callado, pierde tu luz, pierde pierde tu esencia. Total, vas a venir el domingo al culto y vas a levantar las manos y ahí se va a limpiar todo, hermano. La iglesia tiene que saber que estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. ¿Para qué? Para saber que hoy más que nunca tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Y no se preocupe, hermano, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Aleluya. Así que Ananí, hermano, le dice la verdad a Nehemías. ¿Sabes qué, Nehemías? ¿Quieres saber noticias? Bueno, conste que tú preguntaste. No es que yo ande de chismoso, pero tú preguntaste. Agárrate, Nehemías, porque lo que está pasando en Jerusalén no es nada bueno. Y me respondió y me dijeron, versículo 3. ¿Está usted ahí, hermano? ¿Quiere saber por el remanente? ¿Quiere saber por los que quedaron de la cautividad allí en Jerusalén, en la provincia? Te diré cómo están. Están en gran mal y en gran afrenta. ¿Sabe qué significan estas dos palabras, hermano? La palabra mal proviene de una palabra hebrea que significa enfermedad. Y la palabra afrenta proviene de una palabra hebrea que significa guerra. Así que ustedes ya se imaginarán cómo estaban. Estaban enfermos, hermano. Había una calamidad, una enfermedad, una pandemia. No sabemos qué había. Pero estaban enfermos, hermano. No una gripita que se toma un analgésico y sale de la gripa. No, hermano. Tenían una terrible enfermedad. Y además estaban en guerra. Los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén los estaban asediando porque sabían que estaban cautivos la mayoría del pueblo. Los ejércitos estaban cautivos en Babilonia. Sabían que estaban indefensos. Así que los demás pueblos aledaños a Jerusalén habían aprovechado para venir y hacerles guerra y derrotarlos una y otra vez. Así que Ananí le dice a Nehemías: Nehemías, las noticias que tengo para darte son malas. El pueblo de Jerusalén está enfermo y están en guerra. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí me impresiona lo que dice Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24 dice la escritura que los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Antes del fin de los tiempos. ¿Quieren leer conmigo, hermano? Vaya rápidamente. No lo tenía en mis planes, en mis apuntes, pero vaya conmigo rápidamente. Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Vaya rápidamente conmigo ahí. Versículo número 3. Hermano, cuando usted esté ahí puede dar un amén, por favor. Mateo capítulo 24. Los discípulos le preguntan a Jesús, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermano, ¿sabe una cosa? Los discípulos le están preguntando una de las preguntas más, hermano, necesarias en nuestros tiempos, hermano, en nuestros tiempos, porque los discípulos le están preguntando a Jesús: Jesús, dinos, ¿qué señales vas a enviar a la tierra o qué señales habrá en la tierra antes de que tú regreses por tu iglesia? ¿Cuántos saben que Cristo viene por su iglesia, hermano? ¿Cuántos saben que Cristo viene por su iglesia? Los discípulos dicen: Señor, dinos, ¿cuáles serán las señales? Y dice versículo número 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué, hermanos?
Hay muchos que hoy en día están siendo engañados, hermano. No se deje llevar usted por esas mega iglesias que tienen miles y cientos de congregantes, hermano. No. Si usted encontró un púlpito, un altar donde se manifiesta la gloria del Espíritu Santo y donde se predica la sana doctrina, hermano, arraigue sus pies ahí, porque la gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. Nunca vamos a cambiar la doctrina, la sana doctrina, la búsqueda del Espíritu Santo, hermanos, por la modernidad. Este peligro es un peligro que muchas iglesias están sufriendo hoy en día, que son muy modernas, sí, que tienen muchas actividades, sí, que tienen la última tecnología, sí, pero iglesias donde ya no se predica la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús lo advierte, dice: atentos, porque antes de que yo venga, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y Jesucristo afirma, y a muchos, ¿qué, hermano? Engañarán. No sea usted de los que van a ser engañados en el último tiempo, hermano. Y ahora vienen las señales, versículo número 6. Número 1, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Ha escuchado algo de esto usted, hermano, en la televisión, en la prensa? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué, hermano? Aún no es el fin. Hermano, esto no estamos hablando de la gran tribulación, no. Esto estamos hablando cosas que la iglesia va a vivir, hermano. Aquí no estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, porque mismo Jesucristo dice, hermano, y es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, el fin, hermano, la gran tribulación va a ser nada que ver con esto. Va a ser mucho más terrible. Ahora, la segunda señal está en el versículo número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Señal número 3. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Le pregunto, ¿ha oído hablar acerca de esto usted, hermano? Versículo número 8. Y todo esto será solamente, ¿qué? Principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Señal número 4, persecución a los cristianos en todo el mundo. ¿Ha escuchado hablar usted algo acerca de esto, hermano? Señal número 5, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Señal número 5, el levantamiento de muchos falsos profetas. Señal número 6, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Estas son las noticias, hermano. Las malas noticias. Lo que vemos, lo que estamos experimentando en nuestra sociedad, lo podemos ver donde quiera que estemos. Ananí trajo malas noticias a Nehemías, el simple copero de un rey. Vuelva conmigo, hermano, a Nehemías capítulo número 1. Vuelva conmigo. Las malas noticias que Ananí trajo a Nehemías fue que el pueblo estaba enfermo y había guerras. Nuestras malas noticias son estas, hermanos: guerras, rumores de guerras, falsos profetas, enfermedades, pestes, hambre alrededor de todo el mundo. Nación contra nación, reino contra reino, levantamiento de falsos profetas, el aumento de la maldad y el enfriamiento de la iglesia cristiana. Son las señales, hermano, son nuestras malas noticias. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer usted ante las malas noticias? Entonces usted diga, ¿yo qué voy a hacer? Si yo trabajo en un banco. Yo soy estudiante. Yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy electricista, carpintero. Yo apenas estoy pensando en casarme. ¿Yo qué voy a hacer?
Quizás así pudo haber pensado Nehemías. Esas noticias malas, pues bueno, hay que el pastor las arregle. Y además de estar enfermos y en guerra, hermano, mire lo que dice. Y el muro de Jerusalén, versículo número 3 al final. Y el muro de Jerusalén está, ¿cómo estaba el muro de Jerusalén, hermanos? Derribado. ¿Y sus puertas cómo estaban? Ay, hermano, estaba un desastre. ¿Qué hacemos ante las malas noticias, iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Alguna vez le han dado a usted una mala noticia? De esas veces que el teléfono suena a las 3 de la madrugada. Contesta usted el teléfono y lo primero que le dicen es: ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás con tu esposo? Siéntate, te tengo que decir algo. Ay, Dios mío. La sangre se baja, ¿verdad, hermano? Siento un escalofrío, algo pasó. ¿Sí le han dado una mala noticia a usted, hermano? Terrible, ¿no? ¿Qué hacemos ante las malas noticias? ¿Cómo reaccionó el copero de un rey? No era guerrero, no era descendiente de David, no era escriba, no era Zorobabel, no era Esdras, era un copero. Pero mire la reacción de Nehemías, hermano. Mire la reacción de Nehemías cuando oyó estas malas noticias. Dice el versículo número 4. ¿Está ahí usted conmigo, hermano? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué fue lo primero que hizo, hermano? Cuando oí estas palabras, ¿qué fue lo que hizo, hermano? A mí me encanta, ¿verdad? Me encanta poderle encontrar explicación a cada una de las palabras que se expresa en este pasaje, porque expresan el corazón de Nehemías. Cuando él escuchó las malas noticias, hermano, lo primero que Nehemías hizo fue sentarse. ¿Por qué se sienta uno cuando recibe una mala noticia, hermano? ¿Por qué se sienta uno? Porque la noticia es que es fuerte. Es tan fuerte que te abruma, que tu respiración se acelera. No, por favor, no me digas eso. No me digas eso, por favor. Mientras Nehemías estaba recibiendo las malas noticias, dice que se sentó, hermano, porque le dolió en el corazón lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Le dolieron las noticias que Ananí le trajo. Tanto le dolieron que él tuvo que tomar un segundo para respirar, hermano, sentarse, porque el corazón le dolió, la respiración se agitó. Hermano, esta tiene que ser la actitud de la iglesia ante las malas noticias. La iglesia no tiene que hacer oídos sordos, hermano. La iglesia no tiene que voltear hacia otro lado. La iglesia, hermano, tiene que sentir el dolor del pueblo. Me senté. ¿Qué más dice el pasaje, hermano? ¿Qué más hizo Nehemías? Y lloré. Me senté y lloré, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su casa? Lloró por sus hijos. Lloró por su esposo. Lloró por la espiritualidad de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que sus lágrimas salieron, hermano? En clamor, en llanto, en ruego desesperado para que Dios hiciera algo.
Porque la iglesia de los últimos tiempos está acostumbrada a que otros oren por ellos. Yo quiero que usted ore por mí, hermano, que usted me imponga las manos. Y estamos acostumbrados a venir el domingo, pasar al altar, que venga un predicador y me ore. Pero después el predicador no le va a acompañar a su casa donde hay problemas. El predicador no va a ir con usted a su trabajo donde está enfrentando la tentación. El pastor no le va a ir, hermano, hasta allá donde usted está. No, necesitamos ser una iglesia que clama al Todopoderoso de Israel. Sintió el dolor Nehemías, hermano. Sintió el dolor. Me senté y lloré. Este es el primer paso de una iglesia que va a ver un gran mover espiritual de Dios, hermano. Este es el primer paso de una iglesia que va a experimentar un crecimiento numérico, un avivamiento, una restauración. Una iglesia que se duele, hermano, por la comunidad, por los drogadictos, los borrachos, las prostitutas, los homosexuales, los jóvenes que están perdiéndose en la droga, en el sexo, en el alcohol. Una iglesia que se duele por la necesidad del pueblo. Me senté y lloré. Pero me llama la atención, hermano, que Nehemías no nada más llora, no nada más se duele. ¿Qué más dice la escritura que hizo Nehemías, hermano, después de sentarse y llorar? ¿Hice qué? Hice duelo. ¿Qué significa esto de duelo, hermano? Mire, el duelo de los judíos y el nuestro es totalmente distinto. Si usted ha tenido una mala experiencia de este tipo, de perder a algún ser querido, yo la he tenido, sabrá que el duelo es prolongado en la intimidad. Y normalmente cuando la persona ya no está con nosotros, se vela unos 2 días. Después se entierra a la persona. Y de ahí en adelante la familia regresa a sus hogares. Y claro, el que perdió al ser querido queda con ese dolor. Pero el duelo judío es distinto, hermano. El duelo judío, después de que pasa todo esto, muere la persona, se vela y se entierra. La persona que perdió al ser querido se iba a una cueva, hermanos, alejada. En esa cueva prendía una fogata. Cuando la leña se convertía en carbón, hacía una especie de pasta con ese carbón. Se rasgaba las vestiduras y se llenaba de ceniza toda la cara, todo el cuerpo. Y ahí lloraba la pérdida de su ser querido. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Podía ser una semana, podía ser un mes, podían ser 6 meses. Nadie sabía cuánto tiempo esa persona le iba a llorar a su ser querido. Tanto fue el dolor que Nehemías sintió por lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, que no solamente lloró un ratito, 5 minutos, hermano, al ver una noticia, al ver una catástrofe mundial, y fue a su cuarto y lloró un ratito. No, hermano, tan grave, tan fuerte fue, hermano, lo que Nehemías sintió, que para él fue, hermano, como si estuviera perdiendo a su propia familia. Dice la escritura: me senté y lloré. Pero no solo todo consiste en clamar y orar aquí en el altar. No, hay que comprometernos, iglesia. La iglesia se tiene que comprometer a ser diferente. La iglesia se tiene que comprometer a dar pasos de fe en el Señor Jesucristo. La iglesia se tiene que comprometer, hermano, a marcar la diferencia en medio de nuestra sociedad. Nehemías marcó la diferencia porque dijo: no puede ser lo que está pasando. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Nehemías se retiró, se fue a una cueva. Ahí rasgó sus vestidos, se llenó de cenizas la cara y clamó y lloró. ¿Y qué dice la escritura que hizo, hermano? ¿Qué hizo en el luto? Dígamelo usted, hermano. ¿Qué hizo en el luto? Hice duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo, hermano? Dígamelo usted.
ayuné, ¿y qué más? Y oré, hermano. Nehemías, hermano, empezó a orar, a ayunar, a llorar. Señor, haz algo en Israel, haz algo con tu pueblo, envía tu poder, Señor. Yo sé que tú tienes misericordia, sé que tú puedes hacer algo. No basta solamente con llorar y clamar en un momento. La iglesia tiene que comprometerse. Y le aseguro algo, hermano, que cuando la iglesia clama al Señor, los cielos se abren y Dios envía bendición y vida eterna. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Cuál fue la oración de Nehemías? Mire versículo número 6. Voy a leerlo así rapidito. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y mire lo que dice, que hemos cometido. O sea, que se incluye, hermano. O sea, Nehemías no dice: Señor, te pido por esa bola de pecadores que están allá en Jerusalén, que por perversos y idólatras, así los tienes tú, Señor. Ten misericordia, Padre. Esa no es la oración que Nehemías hace. Nehemías dice: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado, Señor. Y se incluye, hermano, se incluye. Esto significa que él sentía el mismo dolor del pueblo. Mire lo que dice el versículo número 7, hermano. Mire lo que dice, perdón, la mitad del versículo número 6 dice: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre. ¿Qué dice, hermano? Hemos pecado. Versículo 7, ¿qué dice? En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Como diciendo: Señor, Señor, te pido por mi ciudad, te pido por mi país, te pido por mi familia, pero también te pido por mi propia vida, porque yo también estoy incluido en los pecados que se están cometiendo en este lugar. Que hay un hombre comprometido, hermanos. Y sabe una cosa, hermano, cuando Nehemías entra a la cueva, a su luto, él no sabía lo que iba a pasar en esa cueva. Él entra con la intención de orar por el pueblo, porque sintió el dolor. Pidió al Señor, pero él no sabía que él sería otro al salir de la cueva, hermano. Su intención, la mayoría de teólogos dicen que la intención de Nehemías era interceder ahí, hermano, en la cueva. Como decir: Señor, yo te voy a clamar y yo no sé cómo tú lo harás, pero lo que me corresponde es orar y clamar delante de ti. Pero sabe, hermano, mire lo que dice el versículo número 11. Así sale Nehemías de la cueva. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Mire lo que dice a continuación, hermano. Léalo conmigo. Concede ahora buen éxito ¿a quién? Oiga, hermano, esto ya suena diferente, porque ya está diciéndole: Señor, aquí estoy, Señor. Concede ahora buen éxito ¿a quién? A tu siervo, como diciéndole: Señor, si en algo yo te puedo servir en esto, aquí estoy. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale, ¿qué, hermano? Delante de aquel varón, a Nehemías se le acababa de ocurrir una brillante, genial y excelente idea, que no se le ocurrió a él, que Dios la puso en su mente. ¿Quién era Nehemías, hermanos? ¿Quién era Nehemías? ¿Copero de quién? ¿De quién?
¿Cómo? El rey se llamaba Altajerjes. Y el final de la oración de Nehemías, hermano, él empieza pidiendo: Señor, escúchanos ahora, Padre, te ruego. Así se rasgó las vestiduras, se cubrió de ceniza. Y a lo mejor todo eso nosotros también lo podemos hacer. Lo hacemos, vigilias de oración, tiempos de oración, comunión. Y luego le dice: Señor, porque hemos pecado, nos hemos corrompido delante de ti. Eso también lo podemos hacer todos nosotros, hermano. Reconocer nuestros pecados. Dice la palabra que el que reconoce su pecado prosperará, pero el que lo encubre, hermano, tendrá la recompensa a su extravío. Así que, hermano, eso todo lo podemos hacer. Pero llegó un momento en que Nehemías le dice: Señor, se me acaba de ocurrir algo, Dios. ¿Será que tú me quieras usar a mí? ¿Será que tú me quieras usar a mí, Señor? ¿Será que así como usaste a Zorobabel y a Esdras, será que tú me estés mirando a mí para hacer algo en tu pueblo? Hay que tener valor, hermano. No solo para oír la voz de Dios y para orar por el pueblo, sino para decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Yo sé que no soy el gran guerrero, sé que no soy el gran erudito, sé que no soy el gran profeta, sé que no soy el gran orador o el gran salmista, pero si en algo te sirve mi vida, aquí está, Señor. Más de estos necesita el Señor en la iglesia de hoy, hermano. Más de estos. Así que Nehemías le dice: dale gracia a tu siervo. Dame gracia, Señor, porque se me acaba de ocurrir algo. No sé si sea una locura. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿A quién se refería cuando Nehemías dice: dale gracia delante de aquel varón? ¿A quién se refería, hermano? Al rey. Porque yo servía como copero al rey. Nehemías, cuando entra, hermano, al tiempo de oración, a la cueva, cuando se llena de cenizas, él entra compungido por lo que pasaba en el pueblo, pero él no sabía lo que iba a ocurrir estando en aquella cueva. Y cuando Nehemías sale de la cueva, sale diciéndole al Señor: Señor, se me acaba de ocurrir algo. Voy a ir al rey Altajerjes, y si tú me quieres ayudar a mí, y si tú quieres usarme a mí, al simple copero de un rey, no importa que no sea rey, no importa que no sea como Zorobabel, no importa que sea Esdras, un erudito, soy un simple copero de un rey, pero si tú me quieres usar, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sabe qué hizo Nehemías, hermano? Fue corriendo al rey. Usted conoce la historia. Se presentó delante del rey y el rey lo vio triste, pero todo ya era un plan de Dios para con Nehemías. Y entonces el rey le dice a Nehemías: Nehemías, ¿por qué estás triste? Porque ningún sirviente del rey podía estar triste en la presencia del rey. Todos tenían que estar contentos, hermano. Servían al rey. Y entonces el rey le pregunta a Nehemías: ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está enlutado tu rostro? Léalo después en su casa, en el capítulo 3. Solo se lo voy a parafrasear rápido. Y entonces Nehemías dice: ahora es mi oportunidad. El rey me está preguntando ¿qué me pasa ahora? Porque ya había estado en la presencia de Dios, porque Dios ya le había ratificado que lo iba a usar. Iglesia, Dios te quiere usar. Y entonces Nehemías le dice: oh rey, estoy triste porque mi pueblo, la casa de los sepulcros de mis padres, está con fuego. Y luego el rey le dice: ¿y qué pides? ¿Se da cuenta, hermano? Oh, hermano, solo falta un corazón dispuesto.
Y Dios va a abrir los cielos. Y Dios va a abrir el mar rojo. Y el Espíritu Santo va a descender. Y los milagros van a ocurrir. Y los jóvenes van a hablar en nuevas lenguas. Y los ancianos verán visiones. Y el poder de Dios, hermano, descenderá sobre este lugar. Pero necesitamos esos Nehemías que sufran en la presencia de Dios. ¿Qué pides?, le dice el rey. Y le dice: Nehemías, oh rey, si he hallado gracia delante de tus ojos, déjame ir a Jerusalén. Déjame ir, rey. Y dame cartas, porque voy a pasar por territorios llenos de enemigos. Dame cartas y envíame un escuadrón a que me flanquee, a que me cuide. Y si no fuera mucho pedir, oh rey, dame un poco de madera. ¿Será que me puedes dar un poco de madera para llegar a Jerusalén y reconstruir los muros de las casas de mis padres? Y sabe una cosa, hermano, dice la escritura que el rey le dijo: ve a Jerusalén, porque yo voy a enviar a guerreros contigo. Yo voy a darte madera, yo voy a darte cartas, voy a ir delante de ti. No era el rey, era el Rey de Reyes. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie en esta hora y venga a este altar, hermano. Venga a este altar. Necesitamos un Nehemías.